Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a conversar acerca de las guerras púnicas y la destrucción de Cartago, o Cartago, como se le llama en castellano. Es interesante notar, y voy a poner este dato como salvedad, o mencionar este hecho, es que en este vídeo solamente vamos a resumir de manera breve estas tres guerras púnicas que duraron realmente muchísimo tiempo entre Cartago y el Imperio Romano, que en aquella época estaba surgiendo. Roma estaba surgiendo como tal, no era como un imperio en sí, pero estaba realmente adquiriendo un poder militar significativo, y de hecho tras estas guerras simplemente podemos decir de que sin duda alguna Roma se había convertido para aquel momento en la potencia dominante del mundo antiguo. Hay que mencionar de que había diferentes causas aquí en cuanto a esta primera guerra que se desata. Hay que decir que Cartago pues está ubicada en lo que hoy día sería Túnez, y podríamos decir de que fue un imperio realmente importante y significativo, que también se expandió en diferentes momentos y conquistó territorios importantes en España, lo que hoy día es España. Y hay que decir que Roma también tenía algunas colonias en la península ibérica. Y brevemente resumiendo, hay que decir que Cartago toma toda la parte del sur de España, y mientras continúa en expansión, dice las crónicas, o cuentan las crónicas, de que hay un enfrentamiento entre estos cartaginenses y una parte de la población local de una ciudad que era colonia de Roma, y cuenta la historia de que hay un enfrentamiento entre ambas ciudades, y esto propicia de que los cartaginenses van y masacran a todas las personas de la ciudad. Aquí hay que decir algo, y es el hecho de que los romanos y los cartaginenses estaban buscando hace rato una excusa para enrollarse en una guerra, y esta ciudad precisamente fue la excusa. Roma sacrificó entre comillas a la población de allí con tal de lanzarle también a la guerra, y efectivamente ya ambos imperios le tenían ganas y finalmente chocan en la primera guerra púnica, que hay que mencionar de que este choque ocurre principalmente en Sicilia en el año 264 antes de nuestra era, y fue el comienzo aquí de estas guerras púnicas, que ocupó 54 de los 118 años que duraron estas guerras, del año 264 al 146, con la destrucción de Cartago. En este momento que ocurre este enfrentamiento, un general romano llamado Atilius Regulus desembarcó precisamente en Cape Bon, como se llama, un territorio de Cartago, con un total de aproximadamente 140.000 hombres, 330 barcos, y para enfrentarse a los cartaginenses. Ocurre una batalla, y sucede de que este general romano es derrotado, y se dice de que lo capturan, y más tarde los romanos lo convirtieron en una especie de santo o de mártir, porque se dice de que los cartaginenses le envían a Roma para que mediase en busca de paz, y allí efectivamente no logró lo cometido, pero había hecho una promesa de que tenía que regresar a Cartago, sabiendo lo que le iba a esperar. Y efectivamente cuando regresa, pues es torturado de manera brutal. Se dice de que entre los castigos que recibió fue haberle cortado las pestañas y haberlo expuesto a una luz bien fuerte como castigo, hasta que finalmente es muerto. Y esto causó más revuelo todavía en Roma, y tenemos que la reputación de los cartaginenses ha pasado a la historia como realmente violentos. Pero el hecho es que hay que tener precaución a la hora de examinar las fuentes, porque en este caso los registros que tenemos son solamente del lado de los romanos, no tenemos fuentes del lado de los cartaginenses. Por tanto, la opinión que tenemos es por supuesto del vencedor, que ha desmoralizado al que ha sido vencido, en este caso Cartago. Por tanto, vamos con precaución cuando examinamos estas fuentes históricas. Sabemos además
de acuerdo a las fuentes romanas, incluso para mostrar cuán bárbaros eran los cartaginenses, que hubo una ocasión en que uno de estos reyes de Cartago pues como que fue acusado de subversión contra el orden público y social, etcétera, político, desestabilización de la nación. Y cuentan las crónicas de que realmente fue castigado, les rompieron todos los partes de su cuerpo, y finalmente después de que lo azotaron y fue torturado realmente pagando por su crimen, finalmente muere, y el cuerpo sin vida lo crucificaron como una especie de escarmiento. Entonces estos tipos de relatos los encontramos en las fuentes romanas para mostrar los barbaridades que vienen de estos cartaginenses. Pero otra vez tenemos solamente un lado o una cara de la moneda, no sabemos tampoco porque no tenemos fuentes por parte de los cartaginenses. Y por tanto vamos con precaución cuando analizamos estas fuentes. Incluso hay otros escritores romanos como Plutarco, por ejemplo, que nos habla describiendo acerca de los fenicios, pero ya aquí había que entrar en más detalle acerca de los fundadores de Cartago y también poblaciones fenicias, no solamente en el norte de África, sino también incluso en España. Y el hecho es de que se describe de forma barbárica realmente a las poblaciones del norte de África por parte de los romanos. Incluso también los griegos apuntan al respecto. Se nos dice de que ocurre de que el almirante romano Claudio también dice el texto de que estuvo envuelto en una batalla significativa aquí, y que los romanos, por supuesto, aunque en un comienzo perdieron unas batallas importantes, no perdieron la guerra, y en el año 241 a Cartago no le quedó más que negociar la paz con Roma, y realmente tuvo que marcharse y dejar las posesiones que tenían en Sicilia y pagar un tributo a Roma por un periodo de 10 años, un total de 3.200 talentos, y realmente de forma humillante se tuvo que someter en este caso a Roma. Por tanto, vamos a tener de que esta derrota de Cartago realmente fue tremenda, y las crónicas nos hablan y describen acerca de la humillación y de cómo Roma ahora pues se enseñoreó sobre los cartaginenses. Vamos a entrar ya rápido en la Segunda Guerra Púnica, que se va a desatar entre el 218 y el año 201, cuando tenemos aquí la figura de Aníbal Barca, Barca que significa trueno, un cartaginés también significativo. Hay que recordar en toda una historia famosa de cómo su padre Amílcar hace jurar a Aníbal cuando tenía 9 años un odio eterno hacia Roma y los romanos, y de cómo cuando este precisamente crece se convierte en este caso en líder de los cartaginenses. Y vamos a tener de que es toda una travesía, y muchas historias que se cuentan acerca de cómo atraviesa los Alpes y toda una travesía hasta llegar a Italia, y allí saquea Italia y se enfrenta sin miedo a los romanos de manera valiente. Finalmente él tiene que regresar porque Roma en este caso había dado vuelta a atacar Cartago, y cuando Aníbal desembarca, o sea, regresa hacia el norte de África, se encuentra con un general romano muy importante. Algunos lo llaman literalmente alguien más grande que Napoleón, y hago referencia a Escipio Africanus el Viejo, que realmente fue una figura clave aquí en la dominación del norte de África. Y que esta batalla que se va a desarrollar se llama la batalla de Zama, que ocurrió en el año 202 antes de nuestra era. Vamos a tener de que allí las tropas de Aníbal se van a enfrentar a las tropas de Escipio Africanus, y Escipio Africanus va a derrotar de manera decisiva en este caso a las tropas de Aníbal. Y hay diferentes debates acerca del sitio donde ocurre esta batalla. Algunos dicen que el sitio específico donde queda Zama en el día moderno, porque habían dos Zama en la antigüedad, Zama Mayor y Zama Regia, y algunos lo identifican con Sica, o una ciudad con proporciones modernas en este caso, donde al parecer había un espacio suficiente
para albergar las tropas que se enfrentaron, donde dice que había unos 80.000 tropas de infantería, 10.000 de caballerías, 83 elefantes que estuvieron envueltos en esta batalla. Imagínense qué clase de batalla de la historia, realmente este enfrentamiento entre Roma y Cartago. Finalmente ya mencioné que los cartagineses son derrotados. Más tarde Aníbal dice en las crónicas de que él en un momento tiene la función de sufete, o sea, magistrado en jefe de Cartago, pero por sus enemigos políticos tiene que huir al exilio, se va hacia Asia y finalmente comete suicidio. Y allí pues concluye la historia de este gran general o este gran héroe del mundo antiguo. Dicen las crónicas de que murió porque bebió un veneno que al parecer dicen que fue sangre de toro. Son fuentes un poco, no tenemos en este caso, o podemos decir de que sangre de toro mata a una persona, pero son lo que las fuentes dicen. El hecho es que Cartago otra vez se ve humillada, tiene que pagar un tributo a Roma, también anual, y otra vez está sometida. Sucede entonces de que hubo un rey del norte de África llamado Masinisa, que reinó entre el 203 y el 148, que también ayudó a Roma a derrotar a los cartagineses, y que este Masinisa era rey de lo que ella sería Argelia. Y vamos a tener de que fue una figura importante en que Roma lograse esta victoria contra los cartagineses. De hecho, los romanos los recompensan con ciertos territorios que pertenecían a Cartago. Y los cartagineses también se quejan contra Roma porque este rey Masinisa se había apoderado de más de 70 pueblos y estaba explotando la población allí. Por tanto, los cartagineses comienzan a rebelarse y a quejarse ante Roma. Y cuando ven que lo que está aconteciendo, se levantan otra vez en armas y vuelve aquí a desatarse la tercera guerra púnica, que vamos a tener entonces, entre comillas, violan el tratado de paz que ya habían hecho, pero estaban molestos con lo que estaba ocurriendo. Y vemos aquí el espíritu valiente y militar de los cartagineses, que se enfrentan en este caso a los romanos nuevamente. Hay una figura importante para este periodo que es Cato el Viejo. Cato el Viejo, un senador importante, que de hecho las fuentes nos dicen que tenía un odio para ser fuerte contra Cartago. Y siempre en el Senado, en Roma, cada vez que concluía uno de sus discursos, siempre acababa con la frase al final de su discurso: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Y así fue tan famoso que esta frase ha pasado a la historia cuando se habla de esta figura. Y vamos a tener de que él se va en el año 149, cuando Roma ya finalmente declara la guerra a Cartago. Vamos a tener de que tendríamos aquí unas tropas de 80.000 tropas romanas de infantería, 4.000 de caballería y 500 de quinqueremes, que formaron toda una expedición para realmente luchar contra Cartago, que estaba defendiéndose de forma valiente. Vamos a tener de que el general romano encargado de poner fin a Cartago va a ser el general Escipio Aemilianus, que era el nieto adoptivo de aquel Escipio Africanus que había derrotado a los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica. O sea que ahora el nieto de Escipio Africanus es el que va a estar al frente de las tropas romanas, y su nombre otra vez, Escipio Aemilianus. Y vamos a tener de que fue terrible lo que va a acontecer allí, porque los cartagineses se enfrentan y luchan ferozmente por su libertad contra el imperio, en este caso de Roma. Se nos dice de que en un momento los cartagineses devuelven como a 300 prisioneros romanos en busca de paz o de igualdad. A Emiliano no le interesa aquello y monta todo un muro, un cerco en la ciudad para sofocar a la ciudad y a los habitantes de hambre, de sed, de todo, para que nada entre ni salga, hasta el extremo que fue tremendo. Se cuentan las fuentes de que las mujeres de Cartago, dice que con tal de buscar, no solamente las mujeres, sino que toda la población en sí, ¿no?
trataron de crear armamento, pero la función de las mujeres fue importante porque dice que se cortaron el pelo y donaron el pelo largo que tenían para hacer, en este caso, dice el texto, como una especie de cuerda para las catapultas que arrojaron a los proyectiles. Así de valientes eran las mujeres cartaginenses que se enfrentaron a Roma, y literalmente dieron todos los cartaginenses para librarse de estos invasores. Tenemos entonces de que se ha encontrado incluso una serie de... se encontró el campamento de este general romano, Escipio Aemilianus. Se encontró el campamento, se encontraron también una serie de proyectiles balísticos, de catapultas, se han encontrado incluso proyectiles de onda con símbolos de Cartago, símbolos púnicos. Vamos a tener también que fue tremendo aquel enfrentamiento, y vamos a tener de que Escipio Aemilianus también logra un bloqueo naval de todo el puerto. Hay que recordar que Cartago en la antigüedad se conocía por sus barcos, por su flota militar importante. Y vamos a tener de que finalmente hubo un enfrentamiento tremendo, y dice literalmente las fuentes de que de casa en casa iban los romanos luchando y matando y saqueando a todas aquellas personas por 6 días consecutivos. Se dice de que finalmente los 50.000 habitantes que estaban dentro de la ciudadela, los cartaginenses, tuvieron que rendirse ante todo aquel bloqueo, hambre terrible, las matanzas, y se nos cuenta de que le prendieron fuego a la ciudad, y por 10 días consecutivos estuvo ardiendo sin que se detuviese aquel fuego. Fue un total, la destrucción de Cartago, y no quedó nada, y destruyeron todos los cimientos para que fuese arrasada completamente. Incluso las fuentes dicen que los romanos tomaron sal y la arrojaron al terreno para que allí no volviera a crecer nada, y lanzaron una maldición sobre aquella ciudad para que nunca fuese levantada nuevamente. Y así ocurrió hasta los próximos 100 años más tarde, cuando el mismo Julio César fue el que propició la renovación, en este caso, de Cartago. Por tanto, hasta aquí concluye entonces finalmente las guerras púnicas, con esta tercera guerra púnica y con la destrucción de Cartago. Realmente importante, una ciudad y civilización importante del mundo antiguo. La población fueron masacradas, otros fueron vendidos como esclavos, y otros se quedaron, las ciudades que habían sido leales a Cartago fueron arrasadas, pero los que se mantuvieron leales a Roma, o sea, los que traicionaron a lo suyo y se unieron a Roma, fueron perdonados. Finalmente la gente se quedó, algunos como esclavos, otros como cultivadores del terreno, etcétera, etcétera. Pero fue tremendo. La población la llevaron de allí, la llevaron a otros territorios, y fue una destrucción total de la ciudad. Arrasaron con todo hasta los cimientos. Hasta aquí entonces con este vídeo sobre las guerras púnicas y sobre esta destrucción de esta ciudad importante. Gracias a todos por la atención. He tratado de resumir brevemente lo más que he podido estos más de 100 años de guerra, así que perdonadme si he pasado por alto algún punto importante. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo vídeo.